Vamos a leer 2 Corintios 4, versículos 7 al 9. Amén. Y dice la Escritura: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El apóstol Pablo, con estas palabras, nos deja ver una de las paradojas más poderosas de la vida cristiana. Parecemos débiles, pero llevamos por dentro un poder invencible. Amén. Esta porción dice que somos vasos de barro, vasos frágiles, vasos comunes, vasos quebradizos. Pero dentro de nosotros habita un tesoro que es el poder glorioso de Dios. Y este gran contraste tiene un propósito, mis amados hermanos: que nadie se equivoque sobre el origen de nuestra fuerza. Nuestra fuerza no proviene de nosotros. Nuestra fuerza no proviene de nuestras capacidades ni de nuestros recursos humanos. Nuestra fortaleza proviene del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Nuestra fortaleza proviene de aquel que hace grandes maravillas. Amén. Y hace grandes prodigios utilizando a personas que para el resto del mundo dirán: bueno, pero si es tan insignificante. Pero Dios ha usado hombres comunes y corrientes para hacer cosas extraordinarias. Nuestro poder viene de aquel que nos escogió, no por lo que somos, sino por lo que Él puede hacer con nosotros. Amén. Sí, amén. Hermanos, hay un dicho popular que dice que las apariencias engañan. Y vaya que esa frase encierra una gran verdad. No todo es lo que parece. Y si somos honestos, tal vez en los últimos meses muchos de nosotros hemos sentido el peso de las circunstancias sobre nosotros. Hemos tenido problemas familiares, hemos enfrentado situaciones económicas difíciles, ¿verdad? Hemos enfrentado tal vez la enfermedad o noticias desalentadoras. Y desde fuera quizá parezca que estamos perdidos y que tenemos que rendirnos. Pero las apariencias engañan. El enemigo quiere hacernos creer que todo está perdido. El enemigo quiere pintar nuestra vida con colores de fracaso. Quiere pintar nuestra vida con colores de desesperanza. El enemigo quiere que miremos a nuestras luchas y lleguemos a decir: no puedo más. Pero escucha bien esto, mi amado hermano: el diablo puede intentar derribarte, pero no puede destruirte si estás tomado de la mano de Dios. Amén. Pablo, en esta porción de la Escritura, no niega que vayamos a enfrentar dolor. Pablo no está tratando de minimizar el sufrimiento. Él dice que estamos atribulados, estamos en apuros, estamos perseguidos, estamos derribados. Y sí, todo esto es real, mis amados hermanos, pero también dice: mas no angustiados, mas no desesperados, mas no desamparados, mas no destruidos. Esa es la diferencia de alguien que tiene a Cristo en su vida, mis amados hermanos. Así que hoy, aunque a tu alrededor todas las circunstancias parezcan indicar que estás destruido, que estás derrotado, hoy vengo a decirte, mi amado hermano, en el nombre del Señor, que aunque parezca que estés derrotado, en realidad estás en victoria, mi amado hermano. ¿Y sabes por qué? Porque tu victoria no depende de cómo te ves. Tu victoria no depende de cómo te sientes. Tu victoria no depende de lo que otros piensen acerca de ti. Tu victoria fue asegurada en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Ahí,
En la cruz del Calvario, el enemigo creyó que Cristo había sido vencido. Pero fue donde Cristo venció para siempre. Amén. Así que antes de dejarte llevar por las mentiras del enemigo, pregúntate esto, mi amado hermano: ¿quién tiene la última palabra en tu vida? ¿Satanás o Dios? Dios. Entonces, ¿qué es más verdadero? ¿Lo que ves con tus ojos o lo que Dios ha prometido en su palabra? ¿Podemos confiar en su palabra? Amén. Dios cumple lo que promete. Gloria. Hoy vamos a escudriñar esta porción de la escritura que acabamos de leer, estos 2 versículos, y los vamos a leer con el propósito de recordar que aunque parezca que la guerra está perdida y que ya no vale la pena luchar, Dios dice lo contrario y Él tiene la última palabra. Porque aunque estamos atribulados, no estamos vencidos. Porque aunque somos de barro, tenemos un tesoro en nuestro interior. ¿Estás listo para recordar la verdad que el enemigo quiere que olvides? Punto número 1. Porque el poder no es nuestro, sino de Dios. Amén. Segunda de Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando Pablo dice que tenemos un tesoro en vasos de barro, está usando una imagen muy poderosa para la gente que habitaba en el primer siglo. Una verdad que es profundamente humana. En el mundo antiguo, los vasos de barro eran los vasos más frágiles que podían existir. En el mundo antiguo, los vasos de barro eran los más baratitos, eran los más comunes, era lo más frágil. Esos vasitos de barro no los usaban para adornar la vitrina, ¿verdad? Los usaban para hacer tareas cotidianas. Y cuando estos vasos de barro se rompían, simplemente los desechaban sin mayor dolor. Y como hombres, ¿qué somos nosotros sino una neblina que ahora está y al rato desaparece, ¿verdad? Somos personas comunes, somos personas con fallas, porque cometemos errores. Somos personas con cicatrices, somos personas que nos hemos quebrado cuando los momentos han sido difíciles. Somos frágiles emocionalmente, somos frágiles espiritualmente y somos frágiles físicamente. Pero Dios en su infinita gracia decidió poner su poder glorioso dentro de recipientes comunes como tú y como yo. Eso es la gracia de Dios. ¿No es esto locura para la lógica humana? Si tú tuvieras un diamante de gran precio, ¿lo guardarías en una cajita de cartón toda maltratada y sucia? ¿Quién pone un tesoro tan valioso en algo tan frágil? Humanamente nadie, excepto Dios. ¿Por qué lo hace? Pablo nos responde: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios quiere dejar claro que no somos nosotros los que vencemos por nuestras propias fuerzas, sino que es Él quien pelea y gana por nosotros. Nuestra victoria no es por nuestros talentos, nuestra victoria no es gracias a nuestra inteligencia o a nuestra habilidad. No es porque tengamos una estrategia brillante ni porque tenemos una voluntad de hierro. Nuestra victoria es porque el poder de Dios opera en nuestra debilidad. Cuando yo era joven, yo la verdad, mis amados hermanos, de niño gozaba de una buena memoria. Tal vez ahora ya no tanto, porque de veras que somos frágiles y cambiamos, ¿verdad? Pero de jovencito yo leía algo y se me quedaba muy grabado. Entonces eso, en lugar de ayudarme a los estudios, me perjudicó, porque yo me confiaba. Decía, bueno, yo me la puedo pasar echando cotorreo, total, un día antes del examen yo voy a leer y voy a aprobar el examen.
Entonces me dedicaba a muchas cosas. En la preparatoria yo estaba en el grupo de danza, yo estaba de danza regional mexicana, yo estaba en la rondalla, ¿verdad? Yo estaba jugando básquetbol, me dedicaba a hacer muchas actividades y también en la iglesia estaba, ¿no? Pero no me dedicaba a estudiar. Yo tenía la manía de que, bueno, en los últimos 2 días leía y yo pasaba los exámenes. Yo tenía compañeros que eran más estudiosos que yo, compañeros que eran verdaderamente dedicados al estudio. Cuando llegó el momento de hacer el examen de ingreso a la universidad, no fui el único que escogió medicina. Muchos de mis compañeros escogieron medicina, compañeros que estaban más preparados, que eran más dedicados, que tenían mejor promedio que yo, porque estaban a lo que estaban. Cuando llegaron los resultados, gracias a Dios fui seleccionado, ¿verdad? Y fue cuando yo me di cuenta, Dios mío, o sea, Señor, ¿cómo es posible que tal compañero no pudieran quedar cuando eran más dedicados, cuando eran más estudiosos, Señor? Y ahí me di cuenta que no fue por méritos propios, fue porque Dios me quiso dar lo que yo pedía, lo que yo quería, lo que Dios anhelaba. Entonces, mis amados hermanos, debemos entender que la victoria no es por nuestra inteligencia, no es por nuestra fuerza, no es por nuestro talento, inteligencia o habilidad. Nuestra victoria está asegurada por Cristo, amén, por el Señor, amén. Recordamos nosotros a Gedeón. Él tenía que enfrentarse contra un ejército de miles y miles de soldados. Gedeón llegó a reunir una compañía de 3,200 soldados. Pero Dios dijo, ¿sabes qué? Con esos 3,200 no vas a enfrentar ese ejército. Empezó a poner pruebas y pruebas y pruebas hasta que solamente quedaron 300 soldados. Y con 300 soldados Gedeón salió a la batalla a enfrentar a miles. Y obtuvieron la victoria de parte de Dios. Esto lo podemos leer en Jueces capítulo 7. Con 300 hombres pudo derrotar a miles. Solo Dios debía llevarse la gloria. Porque si ganaban con 3,200, ellos hubieran dicho, bueno, ganamos porque éramos 3,200, éramos muchos, por eso ganamos. No, fue con 300 para que Dios demostrara su gloria, para que Dios demostrara su poder. Dios no busca grandes héroes, Él busca vasitos de barro que estén disponibles, amén. Cuando Cristo llegó a esta tierra, Él pudo haber buscado a los grandes maestros que se encontraban enseñando en el templo. Pudo haber tomado por discípulo a Gamaliel, el gran y respetado maestro de la ley. No hubiera tenido problema con los escribas, no hubiera tenido problema con los fariseos, no hubiera tenido problema con los saduceos o con los del Sanedrín. Jesús pudo haber escogido a los de mayor influencia, a los de mayor conocimiento, a los de mayor respeto. Pero Él no vino buscando héroes, Él vino buscando vasitos de barro dispuestos a servirle. Y encontró un vasito de barro en Pedro, que era un simple pescador. Encontró un vasito de barro en Mateo, que era un repudiado, ¿verdad?, recaudador de impuestos. Tomó lo más vil y menospreciado, porque su poder se manifiesta en nuestra debilidad. Mi amado hermano, ¿te sientes menospreciado? ¿Te has sentido insuficiente? ¿Te has sentido cansado? Eso no te descalifica para Dios, al contrario, eso te califica, porque mientras más consciente eres de tu fragilidad, más espacio hay para que Dios muestre su poder. Déjame contarte una historia real. Había un alfarero japonés que tenía una técnica ancestral de su familia llamada kintsugi. Esta técnica consiste en reparar piezas de cerámica rotas. A la gente se les rompía un jarrón, pues ya sabían que iban con él. Él, en lugar de pegar y sellar las grietas y disimularlas, lo que hacía era sellar esas grietas con oro derretido. Y el resultado era una pieza más valiosa que la original, precisamente porque ha sido rota y restaurada con algo precioso. Ahora esa vasija vale más de lo que costaba originalmente.
Y eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Algunos de mis hermanos que están aquí llegaron a conocer a un hombre que vivía tomando, que vivía bajo el influjo de muchas sustancias, yo no sé cuáles, ¿verdad? Pero sí por lo menos del alcohol, que terminaba por ahí tirado. Por años estuvo así su vida. Nosotros predicamos a personas así. Y un día esta persona vino a Cristo, aquí, en esta casita de oración. Hoy no se encuentra con nosotros, pero sigue en el camino del Señor. Él vino aquí con una vida destrozada, con una vida rota. Dios lo restauró, Dios lo levantó. Él pudo casarse y con su esposa hoy están en otra congregación, pero finalmente él sigue en el camino del Señor. Nuestro hermano Nazario. ¿Por qué? Porque el Señor con su gracia, el Señor con su poder, el Señor con su espíritu, Él tomó esa vasija que estaba rota, ¿verdad? Él selló y sanó sus heridas, pero hay que dar una evidencia para que la gente vea lo que Dios es capaz de hacer con un vasito de barro que esté dispuesto a entregarse a su servicio. Por eso es que Pablo no se avergüenza de haber sido un vasito de barro. Al contrario, él se gloriaba en sus debilidades, porque sabe que donde él era débil, Dios es fuerte. Y nosotros debemos saber donde somos débiles, Dios es fuerte. 2 Corintios 12:9 lo dice así. Y nosotros también debemos reconocerlo. La victoria no es nuestra por nuestros propios méritos. La victoria es del Señor. Como dice 1 Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por nuestra sabiduría, no por nuestras palancas o contactos, ¿verdad? Así que, mi amado hermano, cuando tú te sientas débil, recuerda que el poder no es tuyo. Y eso es lo mejor que te puede pasar, porque significa que la carga no está en ti, sino en aquel que nunca falla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Punto número 2, porque podemos estar atribulados, pero no angustiados. Esto lo vemos en 2 Corintios 4:8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Pablo no dice que estamos pasando por solo una aflicción. Él dice que estamos siendo atribulados en todo. Y esta es la palabra griega klibó, que esto expresa algo aplastante. Cuando se exprime una uva, eso es, ¿verdad?, lo que significa aflicción. Y a veces la vida nos exprime como una uva, ¿verdad?, hasta hacerla jugo. Nos sentimos que la vida nos aprieta por todos lados. Problemas económicos, problemas con enfermedades, problemas con conflictos familiares, con ansiedad, con incertidumbre, a veces con traiciones. Todo al mismo tiempo. Ni siquiera es que ya no es lo duro, sino lo tupido, ¿verdad? ¿Te ha pasado que apenas terminas con una lucha y ya comienzas con otra? Yo llevo así varios años, Dios lo sabe. Como si no hubiera respiro. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Pero el apóstol añade una frase que lo cambia todo. Apretados, mas no angustiados. Y aquí está la gran diferencia de aquel que está afligido en Cristo. No es lo mismo estar afligido en Cristo que estar afligido sin Cristo. Mis amados hermanos, yo creo que si alguno de nosotros llegara a ser un paciente con insuficiencia renal y estuviera en una área de hemodiálisis, estaríamos afligidos, nos sentiríamos derrotados, apretadísimos, ¿verdad? Sí. Pero yo tuve la oportunidad de ver dos caras de la moneda. Mi papá, en sus últimos años, él aceptó a Cristo como su Salvador. Enfermó de los riñones, le dejaron de funcionar. Él se tuvo que someter a un tratamiento llamado hemodiálisis. Y él decía que era como estar en el paredón de la muerte. Allá en Estados Unidos, ¿verdad?, hay una área especial de la cárcel donde están los presos que están condenados a muerte.
Y esos hombres de repente escuchan que viene todo un contingente por uno de ellos, se lo llevan para nunca más volver. Está en el paredón de la muerte, por así decirlo. Mi papá decía que así se sentía, pero era un hombre que tenía a Cristo en su corazón. Y en medio de esa aflicción, él llevaba el evangelio a las personas que estaban ahí. Tenían que estar ahí conectaditos como 2 horas. Durante esas 2 horas tenían que escuchar a mi papá predicando el evangelio. Amén. Él tenía esperanza que no tenía nosotros, pero él quería compartirla. Amén. Y cuando él llegaba y de repente no estaba uno de sus compañeros, las mismas enfermeras le decían: don Efraín, fíjese que el señor Miguel está delicado de salud, está en la habitación tal. Entonces, cuando desconectaban a mi papá subía a esa habitación, hablaba con él, le predicaba el evangelio y oraba con él hasta que la persona aceptaba a Cristo. Y así pasó todos esos años de dificultad, los pasó predicando el evangelio y llevando almas a Cristo. De sus últimas palabras, cuando estaba él medio confundido, decía: uno más para Cristo, decía él, porque estaba en el hospital donde tantas veces predicó el evangelio, y en ese hospital le tocó entregar su espíritu. Pero veíamos la diferencia: había un hombre de Dios ahí y había hombres que no tenían esperanza. Por eso es que ahí está la diferencia. El afligido en Cristo no es igual a aquel que está afligido sin Cristo. La palabra angustiado se refiere a alguien que está encerrado, a alguien que está sin salida, a alguien que está atrapado sin escape. Pero nosotros no estamos así. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos creído. Como dijo Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12: yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No estamos angustiados porque no caminamos solos, porque aún en el camino, aunque sea oscuro, tenemos la certeza de que Dios tiene el control final, tiene la última palabra, y eso debe de traer paz a nuestra vida. Es como cuando un niño pequeño, como en la tormenta de ayer, que estaban los niños ahí en los carros, ¿verdad?, en medio de la tormenta. Pero muchos niños aún en medio de la tormenta, atrás del carro, se duermen tranquilos. ¿Por qué? Porque saben que su papá está al control del volante, que su papá está manejando. El niño no sabe cómo, pero está seguro que su papá lo va a llevar sano y salvo a su casa. ¿Puedes descansar así aún en medio de la tormenta? Tú puedes estar atribulado, pero no vivas en pánico, mi amado hermano, porque el Padre Celestial aún sujeta el timón de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Punto número 3: porque aunque estamos en apuros, no estamos desesperados. 2 de Corintios 4:8 dice: en apuros, mas no desesperados. Esto es oprimido, pero no exprimido, ¿verdad? Lo has sentido como si las circunstancias quisieran apretarte hasta sacarte todo el aliento, hasta quedarte sin fuerzas, cuando nos llega el agua hasta el cuello, ¿verdad? Y a veces nos sentimos sin esperanza, a veces nos seguimos sin ganas de seguir adelante. Pero es entonces cuando el Espíritu Santo interviene y dice: sí, estás bajo presión, pero no has sido destruido, aún no estás acabado. El enemigo tratará de susurrarte: no, pues ya no puedes más, ya se acabaron tus fuerzas. Pero la palabra de Dios responde con una voz más fuerte. En 1 Corintios 10:13 dice: fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. ¿Y saben lo que eso significa, mi amado hermano? Que cada prueba tiene sus límites, unos límites que han sido marcados por Dios. ¿Saben lo que eso significa, mi amado hermano? Que Dios llega a decir: hasta aquí la prueba, más allá no, porque hasta aquí puede aguantar mi hijo. Una vez un herrero fue entrevistado. Era un herrero que se dedicaba a hacer espadas japonesas, de esas famosas, ¿verdad?, las katanas. Y le preguntaron: ¿cómo sabe cuándo el metal ya está listo para ser forjado? Y él respondió: bueno, lo meto al fuego una y otra vez, y cuando veo que el metal está al rojo vivo, lo golpeo.
Si el metal resiste sin romperse, entonces está listo. Así es nuestro Dios, Él sabe hasta dónde podemos soportar. Y si no puedes más con tus fuerzas, Él te dará las suyas. Amén. Señor, ya no puedo con mis fuerzas. No te preocupes, yo te daré mis fuerzas. ¿Dónde lo dice? Isaías 40:29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Estás en apuros el día de hoy, mi amado hermano? ¿Te sientes cansado? ¿Sientes que ya no tienes fuerzas? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Estás en apuros hoy? Tal vez sí. Pero no te desesperes, mi amado hermano, porque Dios aún está trabajando en ti. Aún no ha terminado contigo. Punto número 4. Porque aunque seamos perseguidos, no estamos desamparados. Segunda de Corintios 4:9 dice: perseguidos, mas no desamparados. Pablo vivía perseguido, literalmente, ¿verdad? Lo buscaban para matarlo. A veces lo apedreaban. En algunas ocasiones lo encarcelaron. Y hoy tal vez tú, mi amado hermano, no te estás enfrentando a soldados romanos, pero estás siendo perseguido por deudas, estás siendo perseguido por enfermedades, estás siendo perseguido por tentaciones, por recuerdos dolorosos, tal vez perseguido por pensamientos que te dicen que no vales nada, que estás solo. Pero escucha esto, mi amado hermano: estar perseguido no es igual a estar desamparado, no significa lo mismo. Porque nosotros tenemos una torre fuerte a donde podamos correr en época de dificultad. Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y levantado será. ¿Recuerdas al siervo de Eliseo? El siervo de Eliseo en Segunda de Reyes, capítulo 6. Él se despertó, el siervo de Eliseo, y vio que estaban rodeados de enemigos. Todo estaba cercado y el siervo de Eliseo se aterró. Pero Eliseo oró y pidió: Señor, abre sus ojos para que vea. Y entonces el joven siervo levantó sus ojos al monte y lo vio lleno de carros de fuego, lleno de ángeles listos para ir a la batalla. Dios ya ha rodeado a los que te rodean. Y tú, mi amado hermano, ¿cuántas veces has estado como el siervo de Eliseo, todo preocupado porque te sientes rodeado y sin salida? Pero luego, de alguna manera milagrosa, algo sucede. Una palabra, una oración, un abrazo, un verso. Alguien tocó tu puerta y te dio lo que necesitabas. Y sigues adelante. ¿Sabes qué fue eso, mi amado hermano? Fue Dios recordándote que no se ha olvidado de ti, recordándote que tú no estás solo. Aunque estés siendo perseguido por muchos enemigos, no estás desamparado. El Dios de los ejércitos está contigo y está conmigo. Amén. Punto número 5 de estos versículos: porque aunque seamos derribados, no estamos destruidos. Segunda de Corintios 4, versículo 9: derribados, pero no destruidos. A veces la vida golpea tan fuerte que llegamos a caer al suelo. No nos lo esperábamos, no queríamos caer, no lo buscamos, pero aquí estamos, con el rostro contra el polvo, con el alma rota, con las fuerzas drenadas. Y sí, mis amados hermanos, seamos sinceros: caer duele. Un diagnóstico médico no favorable duele. El divorcio duele. La traición duele. El desempleo duele. Amén. La pérdida de un ser querido duele. La soledad duele. Todo esto nos hiere. Pero caer no significa que estamos destruidos. El justo puede caer, pero no
quedará postrado, lo dice el Salmo 37, 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Gloria a Dios. Hay una imagen muy hermosa que nos da el profeta Isaías en el capítulo 41, versículo 13. Dice: porque yo Jehová soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Es como cuando un padre está viendo a su pequeñito que empieza a aprender a caminar y lo ve cayéndose. El padre no se burla de su hijo, el padre no regaña a su hijo, el padre lo levanta, el padre lo consuela, el padre lo abraza. Y así es nuestro Dios. Él no se escandaliza cuando tú caes. Cuando tú estás cayendo, Él te está extendiendo su mano. Antes de que tú supieras que ibas a tropezar, ¿verdad? Y aunque el enemigo piense que vas a estar en el suelo y que ya ganó, Dios ya preparó tu levantamiento. Amén. Te han derribado las circunstancias de la vida. Hoy Dios te dice: no estás destruido. Hoy Dios te dice: yo estoy aquí para levantarte una vez más. Para concluir, mis amados hermanos, hemos caminado juntos por unos pasajes de la Escritura, han sido dos, que aunque son breves en palabras, encierran una profundidad tan grande como la del mar y fuerte como el corazón de Dios. Pablo no nos pinta una vida fácil. Pablo no endulza la realidad. Nos dice que habrá aflicción, nos dice que pasaremos apuros, nos dice que pasaremos persecución y caídas, pero también nos muestra que la victoria no depende de lo que enfrentamos, sino de aquel que está con nosotros en medio de todo. Sí, mis amados hermanos, somos vasos de barro, somos frágiles, somos rotos con grietas y cicatrices, pero dentro llevamos un tesoro eterno. Llevamos el poder del Dios vivo. ¿Estás atribulado el día de hoy? No estás solo. ¿Estás en apuros? Aún hay salida. ¿Estás siendo perseguido? El cielo te rodea con su poder. ¿Estás en el suelo? Dios ya está extendiendo su mano para levantarte. No se trata de cuánto puedes tú resistir. Se trata de cuánto Él puede sostenerte. Amén. Y hoy quiero hacerte una pregunta sincera, mi amado hermano. ¿Estás viviendo como si estuvieras ya derrotado? En la realidad, Dios te está llamando a vivir en victoria. ¿Estás creyendo más en las mentiras del enemigo que en las promesas de Dios? No te conformes con solamente sobrevivir cuando fuiste llamado a caminar con autoridad. Amén. Hoy, mi amado hermano, es el día para levantarte. Hoy es el día para volver a confiar. Hoy es el día para dejar de mirar tus grietas de vasija rota y empezar a ver el gran tesoro que Dios ha puesto dentro de ti y de mí. Hoy Dios te está llamando a hacer dos cosas. La primera, a reconocer tu fragilidad, no para que te rindas, sino para permitir que su poder se perfeccione en tu debilidad. Amén. Gloria a Dios. Reconocer nuestra fragilidad y aferrarnos a la verdad. A la verdad de que Él está con nosotros, eso es una verdad. A la verdad de que Él no nos ha desamparado. A la verdad de aunque pudiéramos estar derribados, no estamos destruidos. Y si sientes el día de hoy que ya no puedes más, ven y dile al Señor: soy un vaso roto, pero lléname de nuevo con tu poder. Y si has caminado en derrota, aunque conoces a Cristo, hoy es el día de volver a vivir como alguien que tiene el poder de Dios en su interior. No importa cuántas veces hayas caído, lo que importa es que tú decidas hoy no quedarte en el suelo. Dios no ha terminado contigo. Dios no se ha olvidado de ti. Tu historia no va a acabar en el suelo. Hoy levántate
y vuelve a creer. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y si les gusta pasar al frente a orar, pueden hacerlo. Señor amado, hoy venimos a ti como somos, Señor. Somos vasos de barro, somos vasos frágiles, somos vasos cansados, somos vasos que muchas veces hemos estado rotos. Pero hoy venimos con el corazón abierto, reconociendo que el verdadero tesoro en nuestro interior eres tú, Señor. Gracias porque en medio de nuestras luchas tú no nos has abandonado. Gracias, Señor, porque aunque estamos atribulados, no estamos vencidos. Porque aunque caemos, no nos dejas postrados. Porque aunque todo a nuestro alrededor parezca derrumbarse, tú sigues siendo nuestra roca firme. Señor, te pedimos que nos des tu fuerza donde hay debilidad, esperanza donde hay desesperanza y paz donde solamente hay ansiedad y depresión. Haznos recordar que el poder no está en nosotros sino en ti, y que lo que el enemigo quiso usar para destruirnos, tú lo usarás para fortalecernos. Hoy decidimos, Señor, hoy decidimos venir a pedirte que restaures nuestros corazones, que nos levantes del polvo. Llévanos otra vez, Señor, levántanos otra vez con tu espíritu. Haznos caminar como hijos tuyos, Señor, no como esclavos del miedo. Haznos vivir en la verdad, no en la mentira del enemigo. Y cuando lleguen los días difíciles, Señor, porque sabemos que vendrán, recuérdanos, Señor, que aunque estemos golpeados, seguimos de pie por tu gracia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria.